Muy buenas a todos, soy el maestro Fides del Pablo de Asmiño y estamos en un nuevo vídeo para el canal de Estrategia contra Táctica. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la partida brutal entre Vidit contra Prangananda en la ronda 3 del Candidatus. Bueno, en esta serie de vídeos voy a intentar subir las partidas más interesantes sobre el candidato y en esta os traigo esta de la ronda 3. Las blancas jugaron con E4, las negras respondieron con E5 y fue una apertura española, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. La apertura española por Ruy López. Vale, este es un torneo que ya los jugadores vienen preparadísimos, porque aparte de que son los mejores del mundo, sabían quiénes le iban a tocar hace ya meses. Entonces, por ejemplo, en este caso, Prangananda, que es un chaval que tan solo tiene 18, 19 años tendrá aproximadamente, venía preparadísimo y jugó esta variante. Jugó con A6, alfil A4 y F5. Esta apertura se supone que es un pelín dudosa, pero a lo mejor Prangananda le ha dedicado a esta posición un montón de horas y la verdad es que es bastante interesante. Es un poco parecida a la Sliman, que es con F5 aquí directo, ya que es muy parecido, pero la idea es que ya hemos hecho A6 con el alfil en A4. Entonces hay variantes que serán muy parecidas, pero otras no tanto, ya que al hacer A6, alfil A4 y F5, muchas variantes tendremos la posibilidad de jugar con B5 atacando el alfil de A4. Además, muchas líneas, cuando se cambia el caballo, cuando se hacen este tipo de rupturas, este alfil puede quedar un poco raro, ya que B5 y C5 viene muy rápido para encerrar el alfil. Entonces aquí la posición, tenemos aquí F5 y aquí las blancas jugaron con D4, que es la jugada principal y la más lógica, ya que por ejemplo el capturar, que puede ser lógico en teoría, simplemente podemos jugar con E4 y ya las negras han conseguido igualar la posición, ya que por ejemplo dama E2 para clavar, simplemente jugamos con dama E7 y conseguimos una muy buena posición, ya que vamos a hacer ahora D5, nos vamos a comer el peón de F5 y estamos jugando muy bien. Y si por ejemplo aquí mueven el caballo, por ejemplo a ningún lado, porque simplemente tienen caballo G1, simplemente podemos hacer dama G5 atacando el peón de F5, el peón de G2 y ahora podemos hacer D5 sacando el alfil. Entonces comerse el peón no es una jugada buena. La única jugada que aspira para la ventaja para las blancas es D4, luchando por el centro, ya que si hace D4 va a abrir la posición y estos peones pueden sufrir. Entonces aquí las negras decidieron capturar en D4, E por D4. Por ejemplo, F por E4 sería una jugada posible, pero ya las blancas tras caballo por E5 quedan muy bien, ya que están trayendo la dama en H5 y las negras no pueden cubrir en G6, ya que siempre están los sacrificios en G6 y la torre está clavada. Entonces aquí las negras jugaron E por D4, que es una posición teórica aunque muy poco jugada, y las blancas respondieron con E5, jugada principal. Por ejemplo, si hubiesen capturado en F5, simplemente con dama E7 hubiésemos conseguido la igualdad incluso ligera, ya que contra rey F1 nos quedamos bastante bien, y si dama E2 simplemente B5 pulsando el alfil y cuando alfil B3 alfil B7, y las blancas están obligadas prácticamente a capturar y conseguimos una muy buena posición tras caballo por E7. Entonces aquí las negras, las blancas cuando capturamos en D4, la jugada fuerte que tienen es E5, que es además la jugada principal. La idea de la jugada E5, bueno, la primera idea es que si se quedan quietos estoy haciendo F por E4 y capturar en F5 acabamos de ver que no es bueno, entonces la idea es esa, E5. Esta posición Prangananda jugó con la jugada B5. La idea es expulsar el alfil de la casilla A4 y desarrollar sus piezas vía B7 y tener toda la diagonal. Uy, me ha salido bomba. Aquí realmente Prangananda lleva una preparación de la hostia y Vidit no tiene prácticamente ni idea de lo que se haya mirado él antes, pero Vidit no se esperaba esta apertura y Prangananda a lo mejor a esta apertura le ha dedicado 45 horas. Entonces Prangananda tenía muchas posibilidades de ganar. Entonces alfil B3 y las negras jugaron con caballo A5. La posición más jugada es alfil B7, pero no suele ser muy cómoda, ya que tras A4 las blancas quedan bien. Entonces la idea es caballo A5 para romperle las piernas a ese alfil y quedarte con la pareja de alfiles. Y ahora vamos a jugar con alfil B7 y tenemos el desarrollo de este alfil. Aunque las blancas parece que están muy cómodas, con un buen juego de las negras pueden igualar rápidamente. Aquí Vidit capturó en D4 con el caballo y Prangananda desarrolló el alfil a B7, buscando por ejemplo el punto G2 y aparte ya está desarrollando las piezas muy rápidamente. El plan de las blancas, pues el plan de las blancas es intentar que las negras no se desarrollen, porque aún le quedan por sacar el alfil de F8 y el caballo de G8. Entonces aquí
Vidit capturó en F5, jugada muy lógica. Por ejemplo, una jugada muy interesante es enroque. Y esta la estaba analizando y me parece muy, pero que muy interesante. Ya que, por ejemplo, C5, que parece que las negras están ganando, ya que cuando quite el caballo está haciendo C4 ganando la pieza, la idea es que tiene caballo por F5 y cuando C4, paso de la pieza, torre 1. Y entonces vamos a girar el tablero y aquí las blancas de hecho tienen mucho ataque. Están trayendo la dama H5, están haciendo caballo D6 y cuando capture tenemos la torre muy activa atacando el rey. Si por ejemplo se come el alfil las negras, que es una jugada lógica, ya estamos totalmente ganados, A por B3. Y da igual la jugada que hagáis, por ejemplo, si caballo E7, jaque mate con caballo D6. Y si por ejemplo alfil E7, que jugada parece lógica, caballo por E7 lo destroza. Entonces, por ejemplo, una jugada como dama B6, simplemente podemos hacer dama H5 y estamos matando al rival. Ya que si G6, la idea es caballo D6 jaque. Y ahora cuando mueva el rey estamos trayendo el alfil y aparte si captura, por ejemplo en D6, capturamos y el rey está en pelotas. Entonces aquí tenemos una muy pero que muy buena posición. Aquí Vidit hizo caballo por F5, yo supongo que ya no se acordaría muy bien y estaba improvisando. Pero caballo por F5 una jugada muy normal. Caballo por B3, jugada lógica y A por B3. Ya se puede decir que Brangananda consiguió el objetivo en la abertura porque ya ha igualado prácticamente. Simplemente con la jugada D6 consigue una muy buena posición. A cambio de tener el rey ahí un poco raro, tiene la pareja de alfiles y se ve con mucha actividad en el juego. Y sobre todo que es que lleva muchas horas de preparación. Aquí las blancas jugaron con dama E2, jugada lógica. La idea es clavar al peón y está atacando al rey enemigo. Brangananda aquí realizó la jugada dama D7 muy lógica, atacando el caballo y dando vía a un enroque largo. El rey hasta aquí, ¿no? Entonces aquí las blancas jugaron con E6. ¿Cuál es la idea de E6? Si por ejemplo las blancas hubiesen jugado enroque corto con una jugada muy lógica, simplemente dama por F5. Le está cayendo la pieza. Entonces aquí tenía o bien o quitar el caballo o hacer E6 poniéndose delante de la dama. Entonces aquí Brangananda jugó dama C6 buscando el punto G2 y aparte es un buen sitio para la dama. Aquí Vidit jugó con alfil G5 evitando el enroque largo, una jugada muy pero que muy lógica. Y aquí simplemente pues Brangananda jugó con G6 expulsando el caballo y tras caballo E3, H6 y alfil F4, tras caballo E7 las negras obtienen una muy buena posición. Vale, vamos a pararnos aquí. Vamos a ver los planes de cada uno, porque eso es lo que tenéis que ver en vuestras partidas. Por ejemplo, si yo me pongo en la piel de las blancas, que la verdad es que ahora mismo es más complicado, mira, mi idea sería, en algún momento, buscar C4, ¿para qué? Para fijar estos dos peones, y después intentar meter un caballo en C3 y un caballo en D5, buscar esta casilla, buscar una torre en D1, y esta casilla con el peón en E6 puede ser muy molesto para las negras. Y después, si nos ponemos desde la piel de las negras, por ejemplo, voy a poner la posición así. Yo jugaría con alfil G7, tocando en B2, aparte trayendo el caballo, y después intentaría mover rápido este flanco, G5, H5, intentar expandirme por ahí. Y que las blancas no consigan fijarme en la casilla de 5. Ya sea bien cuando me hagan C4, tirar B4 para evitar la salida del caballo, o la idea sería buscar evitar el plan del rival, siendo las negras. Entonces aquí, por ejemplo, jugaron con caballo E7 y las blancas jugaron con C4. Justo la idea que estaba comentando. Claro, ahora las blancas van a hacer caballo C3 y caballo D5 y se van a quedar muy bien. Pero entonces aquí Brangananda jugó la jugada buena B4. Ya que ahora este caballo no puede salir por C3 ni por A3 y por D2 no es que sea muy lógica, ya que choca con su estructura de peones. Aquí Vidit jugó con dama G4, que es una jugada bastante interesante, ya que deja fijo a este caballo y aparte la dama está ahí bastante activa. Esto voy a pasarlo un pelín más rápido, ya que jugó con dama C5, enroque largo y alfil G7. Simplemente han desarrollado un poco las piezas y han conseguido una muy buena posición. Caballo D2, ya que el caballo no puede salir por otra casilla, y entonces aquí Brangananda jugó enroque largo. Una jugada bastante interesante, aunque también hubiese sido posible jugar con enroque corto, ya que la idea de enroque corto es que tiene activa la torre y puede ser bastante molesta. A mí me hubiese gustado más enroque corto, pero enroque largo, la verdad es que si va por la victoria es mucho más interesante. Enroque largo y jugó H4. Una jugada que yo no termino de entender, porque yo supongo que H4, la idea de Vidit, era intentar meter un H5 en algún momento
Y cuando G5, este alfil quedase raro por la estructura de peones y como que el caballo no tuviese buenos saltos. Es la idea que yo puedo entender, pero si yo hubiese sido Vidit, hubiese jugado con caballo de 5, que me parece una muy buena jugada. Ya que, por ejemplo, si caballo por D5, ya tenemos ideas como E7, y de repente jaque, la torre está colgando, y puede desequilibrar la partida. Pero entonces jugó con H4, y Prangananda la verdad es que no perdona, y simplemente jugó torre 8, jugadas muy lógicas. ¿Cuál es la idea? Que ahora caballo de 5, pues ahora simplemente captura, y si es 7 ya la torre no está tocada. Entonces torre E8, torre a D1, jugada normal, buscando la casilla de 5 en cualquier momento, la torre activa, al centro. Y pues ya Prangananda se capturó el peón en B2. La idea es que además de capturar el peón, tenemos casillas más fuertes como C3, y aparte que es un peón de más. Caballo de 5, la jugada esperada. Y entonces aquí hicieron un par de cambios, caballo por D5, C por D5 y alfil por D5. Esta es una posición bastante complicada que vamos a pararnos en este momento. Si nos damos cuenta, vamos a contar el material que tiene cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, las negras tienen peón de más. Y además tienen la pareja de alfiles. Pero aquí las blancas, la idea que pueden jugar las blancas aquí, es que tienen la dama aquí bastante bien colocada y pueden buscar algún E7 con la torre N1 trayendo el caballo C4, ideas similares. La idea es intentar buscar desequilibrar la posición, ya que las negras están bastante mejor, pero aún así las blancas aún tienen posibilidades. Aquí de hecho jugó E7 jaque, rey B8 y alfil E3. Y de repente la idea de las blancas es intentar marear un poco la perdiz. Es decir, intentar traer el caballo a C4 y traerlo a 5, traer la torre a C1, intentar meter un caballo en C6, el peón en B4 que está raro. A ver, quiera que no, el rey en B8 está muy raro. Aunque si las negras juegan bien van a conseguir una muy buena posición. Aquí Prangananda jugó con dama B5, jugadas muy lógicas. Ya que la idea de dama B5 prácticamente es, bueno, primero retirar la dama y sobre todo en B5 está muy bien colocada. Ya que contra caballo C4 siempre puede capturar o incluso retirar el alfil, ya que si estuviese por ejemplo en C6, un caballo C4 podría ser más molesto, ya que puede venir con caballo A5, aparte de que dama por B4 nos está cayendo el peón, entonces la idea es también defender el peón. Dama B5 y caballo C4, jugada muy lógica. Aquí Prangananda simplemente retiró el alfil que le estaban amenazando y Vidit jugó con alfil D4, buscando el cambio de piezas. Torre G8 simplemente, aunque aquí Prangananda podía haber jugado también capturando este peón, que era muy pero que muy interesante, ya que por ejemplo si alfil por H8, alfil por H8 y la pareja de alfiles es muy fuerte. Entonces aquí la idea fue torre HG8, retirando la torre, y cuando alfil por C3, B por C3, aquí Vidit tenía un plan muy interesante que era con caballo A3. La idea es que si por ejemplo dama C5, B4, y cuando dama C6, B5, y cuando A por B5, caballo por B5. Y aquí las blancas obtienen una muy buena posición, ya que si nos damos cuenta, aquí las negras no pueden capturar en B5, ya que torre B1, y ahora vienen jugadas como dama A4, torre A1, torre B1, y el rey está en pelotas. Entonces aquí las negras hubiesen tenido que jugar con, por ejemplo, dama C6, pero ya la jugada caballo C2 me parece muy fuerte, ya que viene con caballo D4 y el caballo está muy bien colocado y en algún momento puede tirar B4, B5 y traer la torre. Son planes de ataque. Yo creo que ahí Vidit no estaba nada mal. Jugó dama D4, que no está mal, y simplemente Prangananda retiró el alfil, capturó el peón y capturó. Voy a pasar un poco más rápido, ya que esto no tiene torre 5 y B4. Y hemos llegado a esta posición que es muy cómoda para Prangananda, un peón limpio de más y aparte no tiene ningún problema en el enroque. Tiro con G5, para la idea es intentar hacer G por y abrir la columna G, ya que está apoyada con el alfil. Y simplemente hizo H5 para cerrar esa columna, ya que si se hubiese quedado quieto hubiese capturado, y capturar aquí hubiese sido malísimo, ya que torre por G5 le está haciendo un hijo. Por ejemplo, G3 ya hubiese sido interesante pensar en algunos sacrificios, pero incluso torre H5 buscando mate en H1 hubiese sido demoledor. Aquí hace H5, evitando abrir la columna, y simplemente G4. ¿Para qué? Para hacer G3 e intentar volver a abrir la columna. Aparte, contra G3, las ideas de la blanca, bueno, sería F3, y ya las negras pueden hacer torre por H5, amenazando ideas como torre H1, rey por H1, dama H5. Voy a hacerlo rápido.
Es decir, por ejemplo, G4 voy a hacer una jugada random, caballo B3, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubiesen podido jugar G3 en algún momento, por ejemplo F3 y torre por H5. Y la idea es, por ejemplo, que si mueven caballo D4, cosas así, tienen este tipo de planes. Torre H1, dama aquí y mate. Es decir, habría jugadas 1000 veces mejor, pero quiera que no, este siempre es un plan a tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, torre por H5 hubiese sido muchísimo más fuerte, seguro. Entonces aquí, por ejemplo, jugó con torre F1, buscando el cambio de torres, y Parangaranda vino ya con G3, para abrir. Aquí Vidit cambió en B7, ya que le molestaba mucho el alfil, ya que el alfil con la torre hubiesen sido muy fuertes. Y hizo la intermedia G por F2, rey por F2 y dama por B7. Hemos llegado a un final de torres en el que tenemos peón de más, y aparte la gran diferencia es el rey, que está en F2 y este rey está en B8 muy bien colocado. Este rey sufre bastantes problemas, ya que torre F5, torre F8, dama B6, hay jaques por todos lados. Las blancas jugaron dama F3 para intentar cambiar un par de piezas, pero aquí Prangananda con sus 2747 no perdona esto ya, y simplemente jugó torre G5 buscando entrar en G2, y la partida está totalmente ganada. Siguieron un par de jugadas, hizo dama por B7, rey por B7, G4 y simplemente capturó, y son 2 peones de más con un final de torres. Siguieron un par de jugadas más, pero ya está totalmente perdido. Torre H4, y la idea es que cuando torre por H6, torre G5 recuperando el peón, y es un final de 2 torres con 2 peones de más. Simplemente torre D7, movió el rey, hizo un par de jaques y ya está obligado a cambiar torre, ya que contra rey G3, torre G5, torre por... hubiese sido toda la partida. Es decir, la partida se acabó aquí. Aquí se rindieron la blanca, pero hubiese sido rey G3, torre G5, torre por, y cuando rey F4 simplemente torre B5, amenazando el peón. Y cuando torre D4 simplemente A5, peón por, torre por, y este final se gana muy fácil, ya que estos dos peones corren mucho y la torre y el rey no pueden pararlo. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta partida, ya que ha sido un bombazo de Prangananda con esta pedazo de línea que vamos a volver a ver contra la española F5, que recomiendo que la analicéis por vuestra cuenta, ya que os puede dar una gran sorpresa a vuestro rival. Se la han dado un 2727, se la podéis dar a cualquiera. Voy a seguir subiendo partidas del candidato y espero que os guste mucho, ya que esto está que arde, porque la segunda y la tercera ronda han sido muy pero que muy interesantes. No olvidéis suscribiros, darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y muchas gracias.